Bienvenidas y bienvenidos a Ben and Beans, el podcast donde profundizamos en las películas que vemos hasta allá, hasta donde llegan nuestros conocimientos. Como no podía ser de otra manera, hoy tenemos con nosotros al señor Ben. Señor Ben, bienvenido. How. How, fronterizos, outsiders y derrotados confederados. Buenas noches. Buenas noches. Aquí vemos a este comanchero que habla la lengua de los comanches y además trafica con armas, con ellos. Y tenemos por otro lado, bueno, no hemos hecho referencia en el programa anterior, pero el nombre de Dalton, del señor Dalton, pues tiene una situación, una ubicación muy far west, ¿no, señor Dalton? Sí, tiene más que ver con ciertas dificultades de visión, pero vaya. Si le gusta más esa explicación, pues. Bueno, era por buscar la asociación con el programa. Pero bueno, y nos falta aquí también el tercero. Tenemos al bueno, tenemos al feo, nos falta el malo. No diremos quién es quién, y cada uno luego que haga las asociaciones que quiera. Bueno, pues tenemos al bueno, al feo y el malo, y luego tenemos a ese personaje caricaturesco, por el palabrejo, que siempre acaba borracho y tirado en el abrevadero de caballos, que es el señor Deans, que está aquí con vosotros también, que la otra vez se me olvidó presentarme y esta vez no. ¿Por qué estamos haciendo esta presentación tan chapucera sobre cowboys, vaqueros y tal? Porque volvemos a tocar el género del western. Lo hacemos de una manera, es decir, al 50% en el programa anterior, donde relacionábamos la película Bajo Cero con la película no de John Ford, sino de Howard Hawks, que era Río Bravo. Pero esta vez sí que vamos a tocar un film de John Ford, ¿verdad, señor Ben? Es verdad, esta vez no es Howard Hawks, no es The Searchers de Howard Hawks, que me parecía que usted lo iba a anunciar así. Estaba a punto, como me conoce. Y efectivamente relacionaremos Noticias del Gran Mundo con Centauros del Desierto, gran título en español, por cierto, uno de esos aciertos, como todos sabemos, y a ver qué tal. Sí, un título que ha quedado ahí en el histórico de las grandes películas del oeste, Centauros del Desierto. En España a veces se hacen cosas que están muy bien, como por ejemplo algún título, hay dos que me encantan, perdone que le corte, pero uno es este. O sea, The Searchers no está mal, los buscadores, pero Centauros del Desierto. Es que no es que sea, es más que mitológico, más que épico. Sí. Y después hay otra traducción de otra soberbia película, un monumento de película que podríamos hablar un día, que es, en el original es Shane, y aquí la titularon Raíces Profundas. Vamos, que, en fin, impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Estaba pensando que algún día podríamos hacer un programa dedicado a las traducciones de las películas del oeste, de los títulos, a las adaptaciones, pero ya no solo las traducciones de las películas norteamericanas, sino que hay títulos grandiosos en el Spaghetti Western que nos han dejado... Sí, nos han dejado grandes títulos. Pero bueno, no nos vamos a despistar, que yo tengo mucha facilidad para la dispersión. Como decía el señor Ben, hoy vamos a hablar de Noticias del Gran Mundo, es el estreno que traemos, esa película que hemos podido ver, al menos para preparar el programa de hoy, en Netflix, así que intentaremos, como siempre, hacer el mínimo de spoilers posibles. Pero bueno, alguna cosa se nos puede escapar, así que ya lo avisamos y la relacionamos con el Centauros del Desierto, porque en las dos películas hay un secuestro de mujer blanca por hombre... Busca piso soltera. Mujer blanca busca piso soltera. A poder ser que sea indio y aseado. Bueno, pues eso, mujer secuestrada por tribu india y hombre blanco que va al rescate. Esta ha sido la asociación y veremos de qué matices sacamos de todo esto. Un programa, ya lo decimos, sabemos que nos estamos moviendo en el género western, lo sentimos si no es vuestro género favorito, pero bueno, las películas hablan de mucho más de aquello que estamos viendo simplemente en pantalla, y prometemos que la semana que viene vamos a hacer un cambio bastante radical. También vamos a ver
haciendo el indio otros personajes, pero fuera del Far West. Nada, vamos a entrar ya en la película de estreno, así que no os mováis de vuestra butaca, que volvemos en unos segundos. Damas y caballeros, soy el capitán Jefferson Kyle Kidd y estoy aquí para traerles noticias desde nuestro gran mundo. Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión. No es una ocupación de ricos, como puedes ver. ¡Para! ¡Para! ¡No voy a hacerte daño! ¿Me entiendes? Amigo. Aquí pone que te llamas Johanna Leonberger. Los indios te acogieron cuando atacaron a tu familia 6 años antes. Su padre, su madre y su hermana fallecieron. News of the World, noticias del gran mundo. Un título que a mí, no sé, me cuesta, porque digo de todo menos el título real. Digo noticias del nuevo mundo, noticias del viejo mundo, pero no, es noticias del gran mundo. Película de 2020 que podemos encontrar en Netflix, una película dirigida por Paul Greengrass, 120 minutos de película. Y guión del propio Paul Greengrass junto a Luke Davis, adaptación por eso de una novela de Paulette Giles, con un reparto encabezado por Tom Hanks y una, bueno, para muchos desconocida, hasta esta película seguro, Helena Zengel. No sé si no es lo mío el alemán, no sé si lo pronuncio bien. ¿Qué nos dice Film Affinity de la sinopsis de esta película? Pues 5 años después del fin de la Guerra Civil estadounidense, el veterano capitán Jefferson Kyle Kidd, interpretado por Tom Hanks, viaja de ciudad en ciudad narrando noticias, hablando de historias que tienen lugar en cualquier rincón del mundo. Un día en Texas, el capitán se encuentra a Johanna, una niña de 10 años. Un segundito que tenemos aquí, atención, primicia, nos rompe la sinopsis el coronel. Bienvenido, coronel. Hola. Hombre, hola. ¿Qué tal, señor? Bueno, sorprendido. Esto adaptándose. Hola. Claro, no lo hemos dicho. El coronel, no hemos dicho que el coronel no iba a estar hoy aquí, porque el coronel iba a estar y ya lo estáis escuchando. El coronel está aquí. Pero todavía tenemos que acabar de coordinar agendas. Venimos de una agenda bastante incierta y ahora intentaremos mantener una regularidad semanal. Y claro, esto... ¿Sí? Vale. Bueno, léase usted los mensajes, por favor, del grupo. Que sé que últimamente bombardeo con 300 mensajes, pero en algunos digo algo interesante. Coronel, bienvenido, coronel. Muchas gracias, bien hallados. Encantado de reunirme a ustedes en esta nueva etapa. Hombre, y hoy no podía faltar usted aquí, cuando hay que sacar la mano a pasear, que está lleno esto de comanches, sioux, apaches. Y ya se sabe que no son buenos. Eso nos ha enseñado el cine, el western. Pero bueno, de eso también hablaremos. Supongo que habrá tiempo para hablar del estereotipo de las tribus indias y cómo las refleja el cine. Y cómo también el hombre blanco intenta estar ahí para salvarlos también. Pues nada, estábamos haciendo esa presentación en la que hablábamos de... No voy a repetir la sinopsis, pero bueno, hablamos de este capitán Jefferson Kyle Kidd que va narrando las noticias por las ciudades del sur de Estados Unidos, hasta que se encuentra con Johanna, una niña de 10 años secuestrada 6 años atrás por la tribu India Kiowa. Y a partir de aquí pues se desarrolla lo que va a ser el inicio de la trama, que es el viaje del capitán Kyle Kidd acompañando a esta niña, intentando llevarla de vuelta con su familia original, su familia occidental. Yo creo que ya aquí no he desvelado gran cosa, sino que es el inicio de la película, pero aquí lo voy a dejar y vamos a ver, vamos a empezar por el señor Dalton. Valoración así muy generalista. ¿Ha disfrutado usted esta película, señor Dalton? Sí, con algunos matices, pero sí, en general sí, es una película que entra, que a mí al menos me entró muy bien
Y se puede ver muy bien, sí, sí. Es una película muy... Con un corte muy clásico, ¿no? A nivel formal es notable, está muy bien. Visualmente es muy, muy atractiva. Creo que está en ese nivel, está muy conseguida. Muy, muy lograda este tipo de grandes escenarios con el ritmo pausado, ¿no? Porque ha optado para explicar... Porque opta para explicar cosas terribles, en realidad, de forma, bueno, no diría amable, ¿no? Pero sí con cierta capa esponjosa, ¿no? A la hora de mostrarnos la crueldad. Que no es una crítica, que es una opción muy válida. Y bueno, a ello contribuye de gran manera que el gran conductor de la historia sea Tom Hanks, que es un gran actor, eso evidentemente, sin duda, pero a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, me pasa que siempre me da la sensación que como que dulcifica sus papeles, que no digo que sea algo malo, ni que sea cierto siquiera, es una percepción muy personal, pero los hace siempre un poco más blandos de lo que si la opción hubiera sido otro actor. Entonces eso condiciona mucho el tono de la película y en este caso, bueno, está muy bien elegido, ¿no? Aquí podemos ver la diferencia con la película de la que hablaremos luego, con John Wayne, por ejemplo, que es un actor y un personaje mucho más rocoso, ¿no? Bueno, decir que en sus momentos como lector de noticias me ha encantado, me parece que son fabulosos. Y bueno, quizá en este tono sosegado del relato, aun cuando hay escenas de tensión y esa forma de mostrarlo, ¿no? Y junto a lo previsible, porque lo es, hace que en ocasiones pierda un poquito de músculo la película, pierde un poco de fuerza en algunos momentos, ¿no? Roza lo sensiblero en algunos momentos. Entonces ahí es cuando se desbarata un poco, pero bueno, el relato creo que está bien conducido y sí, se deja ver muy bien. Sí, yo bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer la novela, creo que ninguno de los que estamos aquí. Yo no sé cómo será el tono de la novela, no sé cómo será el personaje que interpreta aquí Tom Hanks, pero es verdad que incluso ese final, que ese desenlace de la película, pues deja ver ese tono que apuntaba usted, señor Dalton, bastante dulcificado y con un final pues bastante positivo, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de la película, que quizás sea una de las cosas pues que no sé, a mí también sea de las cositas, de las pocas cosas que no me ha acabado de convencer del todo. No obstante, creo que Disney estaba al principio detrás de este proyecto también y ahí se pueden entender ciertas cosas también. Pero bueno, pasemos ahora al coronel. Coronel, voy a preguntarle, no sé si, ya sé que le hemos pillado un poco alto a traición así, que estaba usted en sus guerras, y no sé si se ha podido preparar algo, o si ha podido ver la peli, que creo que sí. Eso sí, he cumplido. Bueno, pues a ver, yo de esta película diría varias cosas. Primero, yo creo que nos encontramos ante una revisión del mito del buen salvaje. Me parece interesante ver que los personajes, determinados personajes, resultan muy maniqueos, y que están muy tensados. Me voy a explicar. Aparecen demasiados personajes demasiado impostados desde mi punto de vista. El de Tom Hanks para mí sería el principal de ellos. Él es el protagonista. Como bien decía el señor Dalton, y tengo que estar de acuerdo, los papeles dramáticos de Tom Hanks en cualquier momento da la impresión de que va a hacer alguna mueca, porque bueno, donde descubrimos a Tom Hanks todos fue en papeles de comedias, ¿no? Incluso su primer gran drama, el primero fue Historia de Filadelfia,
pero el primer gran drama, digamos, que le catapultó como mega estrella fue la película de Robert Zemeckis, la de Forrest Gump, ¿verdad? Y ahí tenía un papel que era a la vez trágico y cómico, tragicómico podríamos decir, ¿no? Yo aquí da la impresión en todo momento de que va a arrancar esa vis cómica que tiene muy acentuada, ¿no? Y que quizá le produzca, sea como una especie de losa que lleva encima al interpretar. Pese a que reconozco que tiene un buen papel. De esta película, en concreto, yo destacaría 4 cosas que me han gustado bastante. Porque ya he dicho que, por ejemplo, los personajes me parecen excesivamente planos, demasiado poco trascendentes, no tienen mucho recorrido los personajes. Pero hay otras cosas que a mí me han gustado mucho de esta película y es por lo que la salvo, digamos, ¿no? El primero es la visión de una nación derrotada. Es decir, aquí estamos hablando de Texas ocupada por los soldados de la Unión. Texas estuvo durante la guerra de secesión, estuvo alineada con el bando sureño, no participó con mucha intensidad porque tampoco tenía mucha población, pero estuvo muy del lado del bando confederado. Y bueno, pues aparecen las tropas de ocupación del norte, que en lugar de traer orden, o bueno, son puramente tropas de ocupación. Entonces yo ahí personalmente vi un paralelismo contra las propias actitudes de las tropas de ocupación de ocupación de las últimas guerras en las que han estado metidos los Estados Unidos, ¿no? Yo ahí vi un cierto paralelismo, ¿no? Como una especie de un atisbo de autocrítica, ¿no? Eso me gustó mucho. En realidad estamos hablando de un Texas que es realmente un territorio sin ley. Literalmente, es decir, no hay jueces, la fuerza la monopoliza un ejército que en este caso es un ejército invasor. Y bueno, pues vamos a decirlo así, la sociedad posbélica que se ha desarrollado es muy de supervivencia y además tiene un monólogo bastante interesante, Tom Hanks, donde habla de, bueno, todos lo estamos pasando mal, este tipo de cosas, ¿no? Que también podríamos hacer muchos paralelismos con la sociedad que estamos viviendo ahora, que parece que estamos entrando en un escenario con un poquito de suerte ya estamos viendo la luz del final del túnel en esta época de pandemia. Pero sí, veo que ahí hay un poquito un atisbo de autocrítica. Otra cosa que me pareció fascinante, es el tema de ese viaje por territorios donde se mezcla lo tradicional con lo moderno, ¿no? Vemos que hay ciudades, o sea, hay un momento, sobre todo al final de la película, en la que aparece en una ciudad, bueno, no es una gran ciudad, pero es una ciudad de referencia de Texas, ¿vale? No voy a decir cuál porque a lo mejor resulta un poquito de spoiler, pero hay ese contraste entre un mundo rural completamente aislado, ¿no? Donde existe todavía el contacto con las tribus nativas de las grandes llanuras de Estados Unidos que se encuentran en franca retirada. Hay una escena tremenda que me encantó, que es cuando, bueno, en medio de una tormenta, en medio de la noche, se ve un peregrinar de tribus que están siendo desplazadas por el hombre blanco. Y el cuarto elemento que a mí me gustó muchísimo es, está muy mal decirlo, pero tengo que remitirme a eso, es la fotografía. La fotografía es extraordinaria, los exteriores son abrumadores y a mí eso es una cosa que me gustó muchísimo también. Esos 4 elementos que he mencionado, a lo mejor los he ido mezclando un poquito, enlazándolos uno con otro, pero son básicamente esos 4 elementos, son los que a mí me dicen que estamos delante de una película que podría haber sido bastante mejor de lo que es por culpa de las interpretaciones. Pero aquí estamos en lo de siempre, ¿no? Ya lo hemos comentado en otras temporadas, que la importancia del casting, ¿verdad? Y la importancia también del contexto en el que se ruedan las películas. Y probablemente cuando hablemos de Centauro del Desierto vamos a ahondar mucho en este tema.
Cuando hablamos del contexto y del casting, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un contexto, precisamente lo que estaba comentando un poquito al principio, en el cual en un escenario, digamos, posbélico, de unos Estados Unidos posbélicos, ¿no? Ahora que parece que están terminando esas guerras, o si no están terminando, están en retirada, ¿no? Esas guerras en las cuales está embarcado, un poquito de autocrítica, ese tipo de cosas. Pero claro, el problema son aquí las interpretaciones. Yo creo que Tom Hanks no es la persona para llevar a cabo ese papel. Pero yo perdone, coronel. No, ya está, yo he terminado. Sí, no, yo creo que no hay un error de casting. Venga, hasta luego. Ha terminado, ahí os quedáis. Perdón. Nos vemos la temporada que viene. No sé qué pensará el señor Ben al respecto, pero yo creo que no hay un error de casting. Yo creo que es buscado, que es precisamente el tono que se quiere buscar para la película y es el actor ideal. Otra cosa es que nos guste más o menos, o que nos parezca más sensible o menos, o que nos parece que hubiera sido mejor de otra manera, pero yo creo que no es un error, que es buscado totalmente. Sí, a ver qué dice el señor Ben, pero yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el tono que querían darle a la película exigía una interpretación como la de Tom Hanks, creo. Pero bueno. Sí, perdón, señor Ben. Sí, más que el tono, la intención, ¿verdad? Sí, es correcto. No, lo que pasa que lo que indica el coronel, creo que es que la historia nos acaba resultando demasiado edulcorada por lo bueno que es el protagonista, porque claro, encima es Tom Hanks, que es que tiene que ser bueno. Le pasó como a Gary Cooper, no podía hacer papeles de malo. Que ya me gustaría, ¿no? Me encantaría ver a Tom Hanks haciendo un papel de muy perverso. Bueno, y creo que a él también le gustaría. Iba a decir, no, lo tenemos en una película reciente que ahora no recuerdo. El Círculo se llama, quizá es esta crítica a Facebook, en el que él interpreta a uno de estos, a la cabeza visible de la compañía. Lo que pasa es que es un malo ladino, ¿no? Es un malo simpaticote, pero es un malo malísimo. Bueno, también podríamos considerar malo en la película esta en la que interpretaba a la gente de la CIA, la guerra de... ¿Cuál era la película esta? Sí, ¿El qué? No, el puente de los espías, no. La guerra de Charlie Winston. Sí. Bueno, saben ustedes a cuál me refiero. La busco. La busco, que hoy tengo el ordenador encendido. Y le comento. Pero ahí también hacía un papel así un poco ambiguo y tal, pero sigo pensando que es lo que dice el señor Ben, que es que no, aunque reflexionándolo bien, creo que tienen razón y que sí, que el personaje está elegido a propósito. Pero sin embargo yo creo que pierde fuerza la historia precisamente por tener un personaje tan edulcorado, es lo que quería decir. Sí, ahí estamos de acuerdo. Señor Ben, perdón, que le hemos entrado todos aquí a saco y al final le hemos desplazado. Vuelva a entrar aquí al salón. Venga. No, es que pienso que es capital la elección de este actor para esta historia, porque la historia realmente tiene una intención bondadosa. Es decir, se quiere llegar se llega a una resolución o a un traslado de mensaje pues bondadoso, ¿no? Y en este sentido, Paul Greengrass, ¿no? Conocemos su trayectoria más o menos y cuando uno revisa las películas que ha hecho, yo veo no sé decir 3 bloques, pero sí que hay una trayectoria. Sus primeros 10 años son películas británicas donde aparece un poco mezclado lo que después vendrá marcado por él, ¿no? Que es por un lado la preocupación por lo social y por el individuo dentro de lo social, y por otro lado, pues no sé si por un tema de supervivencia económica o porque es el cine de acción, porque es básicamente conocido por manejar muy bien el cine y las secuencias de acción. En esta película, en este western que podríamos llamar crepuscular, pero yo creo que no, precisamente la acción no es la que estamos acostumbrados en Bourne o en otras películas, ¿no? Yo creo que esta película tiene mucho que ver con su anterior película, con 22 de julio, en el sentido de observar una sociedad que o se ha desmoronado o se viene a desmoronar, o en todo caso no nos gusta, y a través de la mirada de Tom Hanks
vemos cómo deberían ser las cosas, pero que no hay mucha esperanza, ¿no? Es decir, es una mirada muy melancólica. Por esto necesitamos, o creo yo, que Greengrass necesita un protagonista bueno, en el sentido más amplio de la palabra, para observar algo, pues lo que comentaba el coronel, ¿no? Una nación derrotada, gente outsider, gente pues que le da igual todo, cosas horribles con los niños, etcétera. Creo que va por aquí el asunto de que se haya elegido a Tom Hanks y que tenga ese tono. Por otro lado, la novela, que creo que no hemos leído ninguno, pero bueno, la novela de la autora, tengo por ahí apuntado, de Paulette Giles. Exacto, sí. Es curioso, y esto sí que está bien, está inspirada en los personajes, están inspirados en personajes reales que existieron. Lo que pasa que en la realidad nunca se cruzaron. Existió un Capitán Kidd que efectivamente se dedicó después de la guerra a ir leyendo noticias por los estados sureños. Esto es curioso, es un apunte histórico que merece la pena. No es una invención, esto sucedía, pero no solo con las noticias. Por los estados del sur, durante los 10 años siguientes a la guerra civil norteamericana, circuló un montón de gente que contaban historias, animaban, leían los periódicos. Uno de ellos era Mark Twain, por ejemplo. Se dedicó a esto. Sí, como decían antes el coronel, en las zonas rurales, porque estaban desasistidas, porque además la mayor parte después de la guerra de secesión, la mayor parte de las prensas y los periódicos de los estados del sur quedaron devastados, no había. Entonces, sí, era un recurso traerse periódicos del norte y con todo el tono y demás, lo que se ve en la película, llevar las noticias no solo para la información, sino por el entretenimiento, ¿no? Debido pues a esto. Claro, esto nos enlaza con esta sociedad devastada de la que surgen gente desesperada y monstruos que nos pinta Greengrass. Y yo creo que esto lo que nos plantea lo hace de una manera muy pausada, con una mirada, como digo, bondadosa, y bueno, y siguiendo parece ser bastante fielmente la novela de ¿cómo ha dicho usted? Perdón, la autora. Paulette Giles. Sí. Bueno, en este sentido, yo creo que además, más allá del retrato del país tras la guerra civil y la brecha existente y los resentimientos en el bando perdedor, uno de los planos de lectura que se puede hacer, bueno, no sé, al menos yo lo veo así, es en la estructura del relato, ¿no? de la narración. Que va, uno de los temas de los que está hablando es sobre la importancia y el poder y la necesidad también de contar historias, ¿no? La importancia del relato. Porque no creo que sea casual la estructura de la obra, que probablemente viene a partir de la novela, como usted ha dicho, no lo sé, no he podido leerla. Planteada con todas sus diferencias, por supuesto, como una pequeña odisea. Pero una odisea homérica, no solo una sucesión de Sí, exacto. Sigue la estructura del viaje, ¿verdad? Exacto, pero el viaje además de una búsqueda del hogar. En el caso de la odisea es una vuelta al hogar con todo lo que tiene que pasar durante el viaje. Y en este caso es una búsqueda del hogar, no es un regreso porque los dos han perdido el hogar que tenían, ¿no? Y las circunstancias que han de ir superando durante el trayecto para finalmente, supongo que no es ningún spoiler, porque es muy previsible y se darán cuenta de que el hogar lo tienen delante, ¿no? Porque se van a encontrar el uno al otro. Y por eso tampoco no creo nada casual el hecho de que Tom Hanks sea un contador de historias, aunque sean noticias, ¿no? Las explica con un énfasis narrativo e incluso épico que va mucho más allá del mero relato informativo, ¿verdad? Y lo hace de pueblo en pueblo, un poco es una referencia como aquellos aedos o rapsodas griegos errantes, ¿no? Que cantaban las epopeyas míticas. Y claro,
es como una vuelta al origen, ¿no? Igual me estoy yendo un poco, pero... No, a mí claro, me está encantando ese paralelismo, siga. Claro, porque la Odisea, o sea, hacer una referencia a la Odisea es uno de los libros, si no el libro fundacional de la narrativa occidental, ¿no? Y entonces sospecho que en la novela tiene que haber mucho de esto en cuanto a la estructura y en cuanto a las referencias. Fíjese que no es casualidad, ahora que lo dice usted, no me parece ahora casualidad que tanto realmente las distintas paradas, que es una cosa que no me había parado a pensar, me llamaba mucho la atención, no me había parado a pensar por qué, pero como las distintas paradas que van haciendo realmente es como si fuesen reinos diferentes, son como países distintos prácticamente, ¿no? Exacto, hasta llegar. Exacto, y no me parece casualidad, y me llamó mucho la atención en su momento que los receptores de la familia de la niña, ¿no? fuesen inmigrantes alemanes con unas costumbres completamente distintas. Estamos hablando de la Alemania de mediados del siglo XIX, que no es la Alemania que tenemos ahora mismo en mente, ¿no? Una Alemania previa a la Revolución Industrial, ¿no? Pues no me parece a mí, ni mucho menos casualidad, como decía, que al final sean una cultura tan diferente como unos colonos alemanes, ¿no? Tiene todo el sentido lo que dice usted. Me ha encantado esa analogía y la verdad es que hago mías sus palabras. No lo había visto así, pero sí, realmente estamos viendo una reformulación de la Odisea, efectivamente. Una más. Además, déjeme que le añada algo más. Al final, el héroe que está, el héroe de guerra, digamos, que está volviendo a su hogar en busca de su amada y que un viaje que no tiene, no se le ve fin, ¿verdad? Sí. Todavía más, sí, pues muy bien. Sí, incluso, muy bien. Bueno, yo creo que esto es totalmente buscado también. Esta visión del relato sí que no había sido capaz de identificarla durante el visionado. Me ha encantado el señor Dalton esta visión, la verdad. Le da otra dimensión a la película y sin ser eso una de las grandes películas, pues ahora me genera la curiosidad de darle un segundo visionado para poder verla desde esta perspectiva. Yo lo que también creo que había una clara intención para narrarnos a través de esta historia, ya no sé si a través de la novela, porque es lo mismo que dice el señor Ben, no tengo esa información, pero creo que sí que a través de lo que es la película, plantarnos a través de esta historia la situación que se está viviendo en Norteamérica ahora mismo. Una situación inestable, con dos bandos enfrentados que tienen que convivir, donde la información es muy importante y la falta de información o la desinformación es igual de importante. Y creo que esta es otra lectura interesante que sí que ofrece esta película. Quizá no profundice tanto en ello, pero creo que es uno de los elementos narrativos también a destacar. Sí, a eso me refería yo. Disculpe, a eso me refería yo efectivamente con el punto de autocrítica a la sociedad moderna y en los paralelismos con la sociedad norteamericana de hoy. Efectivamente, exactamente eso. No solo la desinformación, porque también podríamos hablar de todo el tema de la desinformación y cómo en un momento de la película digamos que le intentan forzar a leer unas noticias que, digamos, ¿saben ustedes la escena a la que me estoy refiriendo? O sea, cualquiera... Sí, ahí va yo. Es una referencia muy evidente a las fake news y a Donald Trump, ¿no? Digámoslo también. Claro, y al sesgo que se da a las noticias y manipulación de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Eso es. Entonces, bueno, sí, la verdad es que hay mucho del corazón de la América del año 2021 metido en esa película, que bueno, después de todo yo creo que el mensaje final es que nos hemos movido mucho para no ir a ningún sitio realmente, porque seguimos estando en el mismo viaje que después de la guerra. Yo creo que es un poco la reflexión que intenta traernos, en mi opinión. Sí, y yo, además a ese nivel, claro, cuando vuelvo al casting, ahora,
dentro de esta crítica es que no puede haber un actor mejor, ¿no?, para representar esa América buena, ¿no?, la América realmente noble de corazón, como Tom Hanks, ¿no? ¿Qué otro actor puede representar a un protagonista que sea totalmente blanco, vamos a decir, para el público norteamericano y para el público en general? Por eso yo creo que el casting sí que está bien escogido, quizá, pero estoy de acuerdo con ustedes que la peli pues adolece de muchas cosas, entre ellas pues quizá una de las cosas que adolece es ese buenismo, ¿no?, excesivo que sí que vemos en según qué escenas. Otra cosa que quería poner sobre la mesa, más allá de los ámbitos cinematográficos puros y duros, es pues también aquí se hace referencia a lo que es el destierro, la búsqueda del hogar, como decía el señor Dalton, pero también a esas personas que han de dejar sus tierras y dirigirse hacia no se sabe dónde, buscando la esperanza de un futuro. Ya no digo un futuro, digo la esperanza de un futuro. En este caso, pues como no podía ser de otra manera, pues a través de las tribus de indias. El cine, esto quizá yo creo que el señor Ben y el coronel nos podrán ilustrar un poquito más por todo ese bagaje que tienen de western, ambos dos. Pero el western clásico nos ha mostrado a los indios como los malos de las películas, ¿no? Luego sí que es cierto que a partir de ya películas en su tiempo, pues quizá eran más críticas a este nivel, pero en los 70 todavía esto se dio un poco más. Pero siempre ha sido desde la visión del hombre blanco. No recuerdo yo, o es el hombre blanco quien intenta justificar o intenta ponerse del lado de los indios a través de la narración, o es el salvador del hombre, del apache o del indio. No recuerdo yo una película que realmente se posicione desde el bando puramente indio y nos intente explicar la historia desde dentro. Y algunos intentos que he visto pues no me han acabado de convencer, como puede ser Jerónimo, ¿no? La película que más me viene a la memoria. Pequeño gran hombre. A Pequeño gran hombre, pero bueno, Pequeño gran hombre no deja de ser un hombre blanco, ¿no? También. De todas formas, a esto le responde el mismo John Ford en sus entrevistas con Bogdanovich y Tavernier. John Ford decía, bueno, es que al público le encanta ver cómo matan a los indios. Ya está, el indio tiene que morir porque eso da taquilla, porque es una violencia aceptada y bueno, y esto es un negocio. John Ford era absolutamente antirracista, era un hombre con una gran profundidad, hablaremos en Centrales del Desierto, de conocimiento sobre las culturas indias y bueno, pero pese a ello, él entendía esto, entendía que en la pantalla, para el público norteamericano y por extensión para el resto, el indio representa, pues vayan ustedes qué cosa satánica representa, pero es un placer ver cómo los matan, ¿no? Bueno, se lo digo yo rápidamente, señor Ben, es el comunista, es el enemigo comunista. Sí, no, tómeselo usted a broma si quiere, pero realmente si usted se para a pensar, representa todo el temor al enemigo soviético que había en los años en los cuales el western fue grande, ¿sabe lo que le quiero decir? Uh-huh. Estamos hablando de hordas, de cultura completamente extraña, que rechaza de plano los valores tradicionales, familia, religión, hogar, que cimentan la sociedad norteamericana. Ahí podemos ver, y podríamos estar hablando durante horas, desde mi punto de vista, podríamos ver el mismo origen que, por ejemplo, en el cine de ciencia ficción de los años 50, cómo aparecen sistemáticamente los alienígenas como seres, la amenaza oculta, ¿no? La amenaza que en cualquier momento puede desbaratarnos. Yo siempre lo he visto bastante claro en ese sentido. Sí, bueno, a ver, entiendo el cine contextualizado en su momento, ni quiero yo abrir aquí un debate que se nos vaya de las manos de la película, pero sí que me refería a que hemos tenido quizá la oportunidad durante más años de intentar dar otra visión. Cuando se habla de refrescar el género western, que esto me voy a esto,
a un espectro más cinematográfico. De refrescar un poquito el western, quizás sí que ha habido oportunidades de hacerlo, y al final todo se centra en el hombre blanco. Supongo, porque el hombre blanco como salvador, el hombre blanco como negociador, como el que descubre y comprende, o como el que mata, da igual. Pero entiendo también que es la manera de empatizar con el gran público, ¿no? De sentirte reconocido y de llegar a las masas. No sé, es algo que me llamó la atención, pues lo típico, es algo que vemos aquí, vemos en Centauros del Desierto desde otra perspectiva, pero aquí es Tom Hanks el que intenta comprender, el que comprende y el que intenta ayudar, un hombre también que viene pues, de una guerra, y del bando perdedor, que esto también creo que es importante, ¿no? En la película, que nos dice mucho también de la historia que estamos desarrollando. Una historia que ahora entraremos más en detalle cuando abramos la caja del todo de Centauros del Desierto, pero una historia muy paralela, es verdad, a Centauros del Desierto, pero donde que parece que esta historia cambia un poquito la torna, ¿no? Aquí vemos desde el principio este viaje en la búsqueda de ese hogar, con esta niña, y en el Centauros del Desierto veremos el viaje completamente invertido, ¿no? Vemos como digamos lo que no vemos en esta película, lo que pasa al inicio, que es el secuestro de esta niña occidental y llevada a la tribu india. Creo que son dos pelis muy, muy complementarias, así que el señor Ben, yo creo que fue muy, muy avispado ahí al verlo. Pero es verdad que tenemos paralelismos con otras películas, como aquí propuso el coronel, como puede ser The Road, ¿no? Por ese viaje, ese descenso a los infiernos, ese deshumanización, ¿no? de la civilización. O incluso, no sé si a ustedes ha habido momentos que esos reinos de taifas, que decía por ejemplo el coronel, le podían recordar a escenas o momentos del Corazón de las Tinieblas, por ejemplo, de Conrad. Bueno, hablo yo. Como nadie se anima. Yo desde luego que sí. Yo completamente enamorado de la visión homérica que ha descrito el señor Dalton. Debo decir que está claro, es decir, cada pueblo tiene una idiosincrasia, es un reino en sí mismo. Aparece, desde mi punto de vista, reflejado como si fuese un viaje en sí mismo. Cada vez, si se dan ustedes cuenta, es también un tema muy recurrente y en estas tertulias y tal, muy parecido a la búsqueda del coronel Kurz, como cuanto más se van adentrando en el territorio indio, cada vez la civilización va siendo más salvaje, más... yo estoy teniendo ahora mismo en la cabeza la colonia esta que montan que se encuentran, que está montada, pues no me acuerdo ahora si era para hacer el ferrocarril o era de mineros o algo así, ¿no? Donde le piden que lea, y cómo efectivamente conforme se van introduciendo cada vez más y más y más en territorio indio, cada vez va habiendo menos soldados de la Unión, ¿no? Que son los que representan no tanto el orden, no tanto la justicia, perdone, como el orden, ¿no? Y va dando paso a pues unas tierras cada vez más salvajes. O sea que sí, indudablemente, desde mi punto de vista, hay un claro paralelismo con el Corazón de las Tinieblas. Pero es que en cuanto vemos cualquier historia que medianamente narre algo de eso, el Corazón de las Tinieblas es tan grandioso que realmente vamos a encontrar paralelismos en muchísimas narraciones a la obra de Conrad. Sí, puestos a buscar conexiones más que paralelismos, yo encontraría en esta película también una conexión muy fuerte con la película de Truffaut, con L'Enfant Sauvage, por lo que respecta a la niña, que no hemos hablado de ella, ¿no? Y que es primordial en toda esta historia. Si recuerdan o si tienen presente la película del Niño Salvaje del año 70, la historia es una historia real sucedida a principios del siglo XIX, donde apareció un crío en Francia, un crío de 12 años que
que estaba absolutamente salvajado, que había vivido en el bosque, no sabían cómo había sobrevivido desde pequeño y bueno, el doctor Jean Guittard lo coge, un precursor de la psicología, e intenta, por un lado, entender cómo ha sobrevivido y sobre todo, pues devolverlo a la civilización, ¿no? Que es un poco lo que en Tom Hanks intenta con la niña alemana, aunque no sea lo mismo, es decir, la niña ha estado con unos salvajes, vamos a intentar devolverla allí donde te pertenece por etnia y por derecho, que es a su cultura, con su familia occidental, alemana o no, y este niño, pues bueno, vamos a intentar recuperarlo. En la película de Truffaut, que es excelente, allí se entendió algo, ¿no? Que hay una etapa del ser humano que es hasta los 4 años, donde si no se aprenden las habilidades comunicativas, sobre todo el lenguaje, ya nunca jamás podrás recuperarla, ¿no? Tus esquemas neuronales no van a integrar esto, no lo van a aprender y el lenguaje será para ti algo inalcanzable. Con lo cual, el niño pues acaba haciendo una serie de conductas imitativas de lo que ve, pero jamás será lo que no es, ¿no? Él es un salvaje, realmente. Me recordó mucho la película porque, por la edad, después he visto que sí, que la niña alemana tiene 12 años también cuando es rescatada. Hay un gran abismo, ¿no? Que aunque Greengrass se aproxima y demás, pero ¿qué piensa esta niña? ¿Quién es? Ella misma, ¿no? Igual que el Capitán Kidd, este viaje que hablábamos con el señor Dalton, también es un viaje de descubrimiento hacia uno mismo, ¿no? ¿Quién son ellos? Al final encuentran más o menos su lugar en el mundo. Como decía él, el hogar es uno mismo, o no sé cómo lo ha dicho, estaba bien. Pero, claro, un personaje viene de ver cómo su sociedad se ha hundido y la otra viene pues de una cultura que está siendo arrasada. Es decir, blancos entre blancos se están matando y a la vez están matando también a los autóctonos. Es decir, todas las tribus se matan y esto parece, más que la Odisea, parece la Nábasis, ¿no? De Jenofonte, cuando intentan escapar y todo el mundo se mata y aquello es una Babel de... En fin, pese a la apacibilidad de la película de Greengrass, el fresco que nos pinta es muy deprimente. Es muy deprimente y el personaje de la niña en este sentido es para verlo de nuevo, porque claro, es trágico, está absolutamente... está abandonada. La han arrancado de un sitio, la han llevado donde pertenece y cuando más o menos allí la vuelven a arrancar, la llevan con alguien que son su familia pero que no la entienden. Qué desarraigo de película, ¿verdad? Y esto es, a pesar, ya les digo, a mí me quedó esto, ¿no? A pesar de la apacibilidad del filme, nos presenta algo difícil de tragar y como decían ustedes, y sigue estando muy presente en nuestras sociedades, esta pelea, esto que apuntaban ustedes en Estados Unidos, ¿no? La lucha por la identidad, y mi identidad se basa en que yo tengo el derecho a acabar con el otro. Bueno, pues sí que hay un paralelismo muy, muy, muy grande. Perfecto, pues no habíamos hablado mucho ahora que hace usted mención a esa niña y esa visión o esa sensación de desarraigo que tiene. ¿Qué les parece a ustedes la interpretación de Elena Zengel? ¿Convincente, no convincente? A mí, por ejemplo, he de decir que es una interpretación que me gustó. La verdad es que me sorprendió gratamente. Está muy bien, la verdad es que sí. Yo creo que sí, que creo que había hecho alguna película antes, pero yo no había visto ninguna. La verdad, a mí me sorprendió porque es aquello que decía Woody Allen, ¿no? En cine lo peor es dirigir, ¿cómo era? Creo, igual me estoy colando, pero algo así como que lo peor era los niños y los animales o algo así. Sí, no, es correcto. Es muy complicado que un niño resulte convincente en una película. Yo eso se lo había oído a Alex de la Iglesia. Pues igual me he equivocado. Pero bueno, es como cualquier cita de cine se la puede usted... sí, cualquier cita literaria es de Oscar Wilde, pues es lo mismo. Bueno, ahora... Sí, no, pues lo que decía, me parece muy complicado que un niño sea convincente del cine, porque
simplemente por experiencia y por tablas, es difícil. Y en esta ocasión pues me parece que está bien, ella lo hace muy bien y que está bien dirigida. Yo es que creo que tampoco tiene un papel muy difícil, las cosas como son. Es decir, no le quiero quitar mérito tampoco, ¿vale? Pero ya he dicho que a mí una de las cosas que no me gustaron de la película, y quizá es lo que más le he hecho en cara, es el tema de que los personajes son muy planos, desde mi punto de vista. Tienen muy poco desarrollo. Son previsibles. Y bueno, pues hacer una chica que habla en Kyoto, bueno, pues te tienes que creer que habla en Kyoto, porque que yo sepa, de aquí ninguno de los... Pero eso no es lo importante. Perdón, creo que lo importante es el lenguaje no verbal en esta película. Es una de las cosas que más conecto con Centauros del Desierto, el lenguaje no verbal. En este caso, por necesidad, evidentemente, porque no se entienden. Claro. Y le comprendo. Por otras razones. Entonces, en el lenguaje no verbal, yo creo que, a pesar de ser un personaje plano, que tiene su desarrollo, su evolución pequeña y tal, pero es un personaje plano, pero aún así creo que es difícil que alguien de esa edad resulte convincente en una película. A ver, si le das un personaje ya complicadísimo, pues igual no, porque tampoco creo que fuese convincente un personaje mucho más complejo de esa edad. Bueno, ya depende. Yo, como le digo, cuando la vi realmente no vi nada que dijese, en su interpretación no vi nada que dijese, bueno, en este sentido la película gana con esta actriz, ¿no? O pierde con esta actriz. Es que el personaje lo veo tan intrascendente, lo veo tan de paso. Esto sé que es una apreciación muy personal, pero lo veo tan intrascendente y tan de paso que es como un decorado para mí. Entonces, bueno, pues ese es el sentido al que me refiero, en el cual considero yo que es lo que quizá le pueda echar más en cara a la película. Bueno, pues yo creo, si ustedes no tienen nada en contra, que nos estamos conteniendo un poquito para no desvelar demasiado de Centauros del Desierto, pero creo que será bueno que entremos ya a degüello, como decíamos la semana pasada, en Centauros del Desierto para poder hablar libremente y hacer las conexiones pertinentes entre ambas películas. Así que si les parece, nada, nos tomamos este vasito de whisky que nos acaban de poner aquí. Y Bourbon. Bourbon, sí, perdón, claro, Bourbon. A palo seco, con 40 grados después de estar llevando reses por el desierto, que eso siempre entra bien, un vasito de Bourbon, con la garganta seca. Nada, volvemos en unos segundos y hablamos de Centauros del Desierto. Hemos fracasado. ¿Por qué no lo confiesa? No. El que nos hayamos vuelto no significa nada, nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad de... ¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla? El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso, y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. La encontraremos. Tan cierto como que la Tierra da vueltas. Centauros del Desierto, película de 1956 dirigida por John Ford, con John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter, Ward Bond, Vera Miles, John Quallen, perdón. Bueno, una película, un clásico, pero para quien todavía no haya visto esta gran obra maestra, pues nos presenta en una historia que sucede en 1868, 3 años después de la Guerra de Secesión, donde Ethan Ewers, un hombre solitario, vuelve derrotado a su hogar. La persecución de los comanches que han raptado a una de sus sobrinas se convertirá en un modo de vida para él y para Martin,
Bueno, esto más que una sinopsis es casi un resumen de lo que podría ser la película, ¿verdad, señor Ben? Sí, es que es esta historia. Vuelve a ser la historia de un viaje, igual que la película anterior, pero mucho más oscura por lo que respecta al protagonista. Vuelve a ser algo parecido, es decir, el viaje para rescatar a una blanca en manos de los apaches, creo que son apaches. ¿Comanches? O comanches, puede ser. Sí, son No comanches, recuerdo. son comanches. Son comanches, bien. Y bien, es que lo ha explicado, la historia es esta, ¿no? Atendiendo a lo que es simplemente la trama. Sin embargo, es una película con una oscura profundidad de estas películas que solemos nombrar, que cada vez que uno la ve, pues ve cosas nuevas o la entiende de manera diferente, ¿no? Aquí podríamos tener un poquito el personaje de... si el personaje del Capitán Kidd, de la que hablamos antes, hubiera sido bien, no diré oscuro, pero sí bastante más, quizá más real o más acorde a ciertas cosas. La película, en realidad, yo creo que trata sobre uno de los temas de Ford, que es la familia. A mí me da la impresión, ¿no? O uno de los principales temas que trata Centauros del Desierto y que se entiende por familia. A este respecto les hacía antes referencia pues, a las entrevistas. Son muy interesantes a veces leer un poco de las entrevistas, de los libros de cine, siempre, esto está, yo lo garantizo. Hay muchos libros de cine, los mejores son los libros de entrevistas. Aunque sea tomándose una cerveza y con el director, porque el director te explica realmente lo que había cuando hizo la película. A entrevista con Bernard Tavernier, por ejemplo, este le preguntaba a John Ford acerca de Centauros del Desierto. Oiga, esta es una película de indios, del oeste, de disparos, de persecuciones, y si aparece el séptimo de los Rangers, mejor dicho, y sin embargo usted, ¿por qué es tan importante el tema de la familia en sus películas y en esta? Y John Ford le contestó, usted tiene madre, ¿no? Bien, ahí está todo explicado. Ford acude a un tema, a un valor aparentemente tan trillado pero tan esencial como es el de la familia, el de que todo el mundo tiene una madre, y quien no la tiene, ¿qué pasa con él, no? Como estos niños, estos niños que decimos que se trata que estos protagonistas quieren rescatar. Bueno, también está desenvuelta esta historia en un territorio cuasi fronterizo, un territorio en disputa, donde al igual que en la película anterior, los blancos masacran a los indios y los indios también masacran a los blancos porque se odian mutuamente, porque claro, están liza nada menos que la tierra donde uno vive. Entonces aquí no hay simpatías ni hay amigos porque esto es así. Y este es el planteamiento, a mi modo de ver, de Centauros del Desierto, en el cual podemos ir profundizando. Pues es interesante lo que comenta, señor Ben, el tema de... Yo creo que esta película es una película que creo que he visto 4 veces. Y siempre le descubres cosas interesantes cuando la vuelves a ver. Y no sé a ustedes, pero yo cuando la he vuelto a ver he vuelto a disfrutarla. Pero como la primera vez, decir, joder, qué buena, ¿no? Es la película, y es solo el inicio. Solo el momento, pues sí, el momento de la familia, ¿no? Como usted dice, señor Ben, que sucede todo dentro de la casa, en un comedor, hablando, y ahí ya Ford te presenta muy bien a los personajes y te presenta la carga emocional que hay entre ellos y las conexiones, los lazos, ¿no? Que los unen, que va a ser el desencadenante de lo que al final es una venganza, ¿no? No te los presenta, si usted lo ve, esto es muy interesante, se sugieren. Bueno, sí, es cierto. Sí, hay un trabajo muy interesante. El guionista Frank Nugent explicó, perdone que le interrumpa, él explicaba cómo Ford en esta película le obligó a hacer algo, y Nugent ya era un escritor y guionista reconocido, le obligó a hacer algo que después dijo, pues oiga, esto está muy bien, y lo hizo siempre. Y de hecho en las escuelas buenas de cine obligan a hacer a los estudiantes de guión, que es
todos los personajes de tu historia, por pequeños, por episódicos que sean, tú debes conocer perfectamente su vida. Es más, la tienes que escribir. Es más, aunque tengan solo una línea de diálogo, o ni eso, tienen que tener 4 páginas de un background, un currículum, ¿no? Esto Nugent lo hizo para Centauros del Desierto, a petición de Ford, y esta base, digamos, de documentación de personaje le permite hacer una presentación donde entendemos por insinuaciones qué relación tiene toda esta familia sin que nos la expliciten. Si ustedes ven, sobre todo las primeras escenas donde se establece esto, verán que nada se expone abiertamente, sin embargo lo entendemos todo. O hasta donde nos dejan entender, porque hay muchas lagunas oscuras, ¿no? que pueden ir apareciendo durante la historia o puede que no. Pero fíjense en el trabajo de escritura previa, que es uno de los fuertes de la película junto con la música, yo creo. La verdad es que hay muchas cosas, se abren muchos frentes que uno no sabe por cuál tirar. Ha abierto usted muchos caminos ahí, señor Ben, y muchas cosas interesantes que comentar. Así que como yo voy totalmente perdido, le voy a dejar al señor Dalton que decida coger el que él desee y bueno, si quiere tirar hacia el horizonte. Bueno, yo siguiendo el hilo del tema de la presentación de los personajes o cómo se sugieren, está muy bien encontrado esto. Insisto en la importancia a la que hacía referencia con la película anterior, que es la importancia del lenguaje no verbal. Porque todo esto que está sugerido, todo esto que se explica, igual no todo o a medias, se hace casi todo, sobre todo al principio, no se hace a través de los diálogos, que también ayudan, sino que se hace a través de las actitudes de unos hacia otros, de cómo interactúan entre ellos. No es lo que se dice, que es dentro sobre todo del ambiente familiar, que es mucho más formal, sino cómo interactúan físicamente, cómo se miran, cómo se tocan, cómo lo capta John Ford todo esto, evidentemente, cómo lo encuadra, lo que entra en plano, lo que no. Todo esto creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? También, por ejemplo, el odio de John Wayne, de Ethan, que es en la versión doblada española, que supongo que sería Ethan, pero me hace mucha gracia que sea Ethan. Gora Ethan. De ahí viene. Cuidado. No, perdón. Bueno, a lo que iba. El odio hacia los indios, que se expresa evidentemente explícitamente y lo dice, bueno, a la menor oportunidad, pero donde más se ve es en algunos planos de su mirada, que son mucho más descriptivos, ¿no? que cualquier explicación. Y lo consigue a través de esto, de un impacto, lo que hablábamos el otro día, de un impacto emocional que es mucho más, que nos llega mucho más a través de lo que vemos que no de lo que escuchamos, ¿no? Por otra parte, yo abro otro melón aquí, que es el del humor. Interesante, sí, cierto. El del humor, ¿vale? Porque la parte dramática es evidente, ¿no? Y tiene muchas implicaciones y tal, pero a mí lo que más me llama la atención de esta película es el humor, porque se me hace muy raro, ¿no? En una película con tantas implicaciones dramáticas, ¿no? Además aparece y se instala durante un buen... Exacto. Sí. Puedes esperar pinceladas de humor, ¿no? Evidentemente, porque es una película larga, porque es una película... Puedes destensar, si no sería todo igual, sería un exceso, pero uno espera un humor más áspero, ¿no? Como más cínico, un humor de sonrisa de medio lado, de torcer la boca. Y no nos encontramos con momentos que se asemejan más a una comedia ligera, ¿no? No solo las escenas de ¿cómo es? Vera Miles creo que es Vera Miles. Ahora no recuerdo. Sí, es Vera Miles. Es Vera Miles, sí, ¿verdad? Sí. Me había ido.
son de comedia ligera, me parecen a mí, o no sé. O la pelea entre los pretendientes, por ejemplo, roza el absurdo. Sí. Y me choca bastante este registro. Entonces, no me produce rechazo, ¿eh? Simplemente no me lo explico. No me explico esa decisión. Pero es un poco, no sé. No me cuadra. No me cuadra en la película. Y sin embargo, me parece que está bien encajado. Y es algo que no puedo. Es un poco como, no sé, como la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Que nos atraen, que no sabemos muy bien por qué ni qué pinta ahí. Y eso es no sé, es como un misterio para mí. Esto quizá el señor Ben o el coronel que pilotan un poquito más de John Ford tengan información al respecto. Pues no sabía. No. Bueno, pues, yo tampoco podría decirle, no caía yo en la cuenta. Nada, pues es verdad, es que a mí también me llamó la atención, porque hay un momento que cambia el tono de la película y es verdad que dices, ostras, y se mantiene durante todo lo que queda de metraje para luego solo romperse con los momentos de acción o el final de la película. A mí también me sorprendió, pero me pasó lo mismo que usted, señor Dalton, no me molestó, al contrario, entra muy bien. Sí, pero no tiene explicación, porque además no hay una, no sé, como una evolución no, de repente entra y está ahí y luego volvemos al drama y es como, no sé, es extraño. Sí, pues nada, al final estaba imaginándome ahora como un espectro de emociones de esta película, mientras usted hablaba, señor Dalton, porque es verdad que al final esta referencia que hacía el señor Ben de los lazos familiares, yo también veo ahí, pues eso, es un mapa de relaciones de lazos emocionales entre los personajes a todos los niveles, que al final es lo que va desencadenando toda la trama de la película. Es ese paso, ¿no?, del amor al odio, ese paso de la comprensión a la incomprensión, ese paso de la distancia a la cercanía. Yo creo que uno de los momentos que más me gusta de la película es el momento en que se reúnen dentro del tipi, ¿no? No se llama tipi, donde las tiendas estas indias, y tienen la conversación entre John Wayne y el jefe indio, donde son dos hombres que no están condenados a no entenderse y al final están defendiendo lo mismo, ¿no? Cada uno está defendiendo, son situaciones de venganza, pero porque al final los dos han perdido a su familia. Sí, claro, exacto, es que hay paralelismos evidentes, ¿no? Incluso con Scar, con el jefe indio. Está clarísimo. A uno les han matado los hijos, al otro también. Uno se venga, el otro también. Esto sucede en el río, el otro también está en el río. En esto es un espejo. Forte, por lo que antes comentábamos, ¿no? Él ve aquí pues que la gente se mata por ambición, bueno, se mata, pero todo el mundo tiene, digamos, las mismas razones para matar al otro. Y en este sentido, bueno, vemos al principio de la película cómo han arrasado ¿cómo se llama? Uno son los Jorgensons, la otra familia, no recuerdo el título. No, esto no recuerdo ahora tampoco. Bien, les han quemado el rancho, han matado a la gente, han raptado y tal, pero es que después vemos la escena del poblado indio, ¿no? Entonces aquí es un poquito lo mismo de la película anterior que hemos hecho referencia, un paisaje devastado, un paisaje de muerte y de violencia, donde pese a todo pues sigue habiendo el humor, como apuntaban por aquí, que claro que sí, y la vida, la familia, el amor, sigue estando, pese a todo cómo está la cosa, ¿no? Yo un poquito más la película hay que verla porque es maravillosa y como dicen ustedes, se ve estupendamente y se vuelve uno a emocionar una vez más cuando la ve. Yo querría apuntar un par de elementos que, como en otras películas, y esto es natural, pero es así, que desaparecen pero que pertenecen al recurso narrativo, ¿no? Uno es menor, pero no deja de ser importante, como es los nombres originales de muchos de los personajes. Estaba muy bien lo que apuntaba el señor Dalton sobre la traducción del nombre del protagonista, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban? Ethan.
Ethan, porque es tremendo. Porque... No voy a volver a hacer la broma porque me veo como con Pablo Hasél haciéndole compañía. Perdón, pues, siga. Ahí, bueno, la película es de su época, pertenece a lo que pertenece, pero claro, el nombre es Ethan, que en español pues tiene su traducción que es Izán. Es un nombre bíblico, al igual que Moisés o Aarón. Son los nombres originales, entre otros, de diversos protagonistas de la película, ¿no? Cuando vemos lo que sucede, en general el público que vio esta película a finales de los 50, cuando se estrenó, pues bueno, es un público que ha tenido su educación o su crianza bajo el protestantismo, en el cristianismo en general, y más o menos eran unas generaciones que conocían la historia sagrada. Por lo cual, también a través de los nombres y la remembranza de la historia de estos personajes en la Biblia, Ford nutre de más fuerza por similitud, por paralelismo a sus personajes con ellos, ¿no? Moisés y Aarón son hermanos, estos dos también, en fin. Y hay otro elemento, claro, a lo que iba, ¿no? Todo esto que estoy contando, mucha gente que nos escuchará le suena chino. Simplemente pues porque ya no hay una educación, no digo que sea bueno o que sea malo, digo que es así. Ya no aprendemos quiénes son estos personajes, no se lee la Biblia, no es necesario, hay mucho que hacer, pero la Biblia y la tradición judeocristiana forman parte esencial de nuestra civilización, de nuestra cultura, independientemente de la fe o de la religión. Y Ford, cuando hace la película, acude a esto, también porque sus valores son muy cristianos en un sentido muy puro, ¿no? Perdonen el rollo, pero es que está ahí, realmente es así. Otra cosa que pasa desapercibida es la música. Es más bien la música, no el recurso de las canciones tradicionales. Por ejemplo, Lourin o Shall We Gather at the River, etcétera, ¿no? Si se fijan la próxima vez que la vean, observen cuando Ford introduce estas canciones, estas tonadas tradicionales, que también tienen una significación sobre todo para el público norteamericano, también en aquella época, hoy también, incluso para nosotros, que hemos visto mucho cine también, ¿no? Y vemos cómo utiliza, por ejemplo, Shall We Gather at the River, que es un himno de ritual, es un himno evangélico, protestante, en rituales como el entierro o la boda. ¿Por qué es importante? Porque si lo vemos, Ford utiliza esto para contrastar con los sentimientos del protagonista Ethan. Mientras que los demás los entierran o se casan, Ethan es un outsider. Ethan es quien resuelve la situación, sin embargo la sociedad no lo quiere. De ahí el último famoso plano, ¿no? Es el héroe que, sin embargo, es rechazado por la sociedad a la que protege. ¿Por qué? Pues podríamos ir mucho más allá. Y Ford, yo creo que en gran parte utiliza esta inserción de músicas tradicionales precisamente para acentuar esto. Con la canción, la canción de Lourin pasa lo mismo. Esta canción la utiliza para acentuar, para contrastar la relación no explícita de enamoramiento que hubo, es evidente, entre Ethan y su cuñada, y que seguramente el hermano sospecha, etcétera, todo este lío que hay familiar, ¿no? Bueno, para ponerlo no solo de relieve, sino para marcar dramáticamente y sobre todo emocionalmente esta tensión o esta melancolía de unas personas que siguen enamoradas, seguramente, utiliza esta canción. ¿Por qué? Porque esta canción precisamente es la típica canción muy bonita y muy conocida en Estados Unidos, de cómo te recuerde cuando regrese al hogar, nada me separará de ti, etcétera, ¿no? Bueno, son elementos que Ford conjuga de una manera magistral y que están en la película. Ahora voy a apuntar un detalle, pero es que estaba usted hablando de la música y, mira, como detalle, para los amantes del rock and roll, Buddy Holly se inspiró en esta película para hacer su famoso éxito That'll Be the Day, porque es una frase que repite John Wayne en esta película varias veces a lo largo de la misma, ¿no? Ese será el día o llegará el día, no sé cómo era la traducción española.
Pero sí, nada, le marcó esta película y de ahí viene el título de la canción. Estaba pensando, porque es verdad que esta película tiene similitudes, ya lo hemos hablado, con Noticias del Gran Mundo, pero también similitudes en la historia real que rodea ambas películas. The Searchers también está inspirada en una novela del mismo título del escritor Alan Lee. Lo que no sé si los dos se basan en la misma niña. Esto ya habría que mirarlo, pero... Es curioso, en Forto oscurece mucho más la historia. Por ejemplo, el personaje de Lee May, el Ethan de Lee May, que creo que en la novela no se llama así, la leí hace un montón, no recuerdo nada. Es decir, Ford nos presenta a un Ethan que regresa no de la guerra civil, ha luchado en la guerra civil, pero no regresa de la guerra civil, vuelve de México. Recuerdan, quizá los que lo han visto hace poco, cómo entrega al chico la medalla, una medalla cierto, que es roja y verde. Está claro, este estuvo en la lucha entre Juárez y Maximiliano, seguramente con Maximiliano, porque sino de que la medalla, ¿no? Pero además estamos viendo que claramente por el dinero que suelta y la osquedad como decía el señor Dalton, es muy importante la expresión corporal, la osquedad, y estos detalles nos dicen que ha perdido una guerra, pero el año o 2 años siguientes a perder la guerra se ha convertido en un forajido, en un mercenario, en un forajido, en una persona de mal vivir. Así llega, ¿no? No sabemos qué ha pasado, pero nada bueno. Se ha convertido en un tipo muy decepcionado, pues exactamente en eso, en el outsider, que ya no tiene o no quiere cabida en la sociedad. Esto está... Pues bueno, pues sí, está ahí. Perdón, por lo que decía, por la novela. Efectivamente, el personaje de la novela simplemente vuelve, ha luchado por la Confederación y vuelve derrotado, pero no hay esta profundidad. Y incluso el final de la novela es distinto. En la novela, LeMay mata al protagonista a causa de una confusión con también una india raptada, bueno, en fin, y al final se casan todos y demás. O sea que, aunque respeta la historia, Ford le da una intención mucho más, más profunda, sí, seguro que sí. Sí, bueno, más allá de esto, a lo que me refería también es que el personaje de la niña secuestrada está basado en una niña que fue secuestrada realmente a 9 años de edad, Cynthia Parker, que fue secuestrada por indios comanches y Kiowas. Por eso digo, no sé si se basarán en el mismo... Es el mismo personaje. ¿Es el mismo personaje? Exacto, sí, es el mismo personaje. Sí. Vale. Correcto. Es curioso, digo, mira, pues tenemos otro punto de conexión muy, muy directo y muy real ahí con esa historia real de esta niña que acabó, en realidad, en la vida real, acabó convirtiéndose en esposa del jefe guerrero de la banda de los Nokoni, Peta Nokona. No es que que parece de broma, ¿no? Los Nokoni, ¿cómo se llama el jefe? Pues Nokona. Nokona. No me lo estoy inventando. Esto que dice ahora es muy importante en la película. Es decir, racismo. Bueno, ¿qué es lo...? A mí me da la impresión. Aquí me arriesgo, y me callo y les dejo a ustedes, pero suelto lo que voy a soltar. El enconamiento, el odio, todo lo que lleva Ethan contra los indios y contra la chica, contra Natalie Wood, que por cierto, su hermana pequeña, Lana Wood, es la que hace el papel cuando es pequeña, o sea, la cosa de familia de Ford. Bueno, este odio es por racismo, porque indio, bueno, indio muerto, o es por una cuestión sexual, es decir, la chica ha sido esposa de un indio, ha tenido contacto sexual, ha tenido una vida sexual, mientras que él no ha podido tenerla con su cuñada. Él en eso es un frustrado. Yo ahí veo, más que puro racismo, veo una frustración terrible y un deseo de venganza, no se sabe contra qué, descontrolado. Y las pagan en principio estos cuartos de sangre indios o estos medio indios, como él llama, ¿no? Y ahí lo dejo. Hola.
Hola, hola. Hola, hola. Ah, perdón. Es que creía que me había caído por problemas de mi conexión. No sé si estaba contestando usted, señor Dalton. No, Ah, estaba escuchando atentamente. vale, perdón. Es que de repente había visto los tres micrófonos muteados y pensaba que es que No, no. me había caído. Pero bueno, Bueno, yo, si quiere, sí. solo no, me ha interesado mucho el tema de religioso Ujú. que apuntaba antes el señor Ben y simplemente me parece muy esclarecedor el personaje el pastor coronel, ¿es coronel? De los Rangers o capitán de los Rangers, que va con la Biblia en una mano y con la pistola en la otra, y me parece un gran personaje y que sin tener que hacer grandes discursos. O sea, simplemente el personaje ya dice mucho sobre la época, ¿no? Sobre aquella y sobre esta también. Porque hay mucho de actual también en esa película. Sobre lo que decía usted, señor Ben, para que no se quede su pregunta sin respuesta, yo más que el tema sexual, que no lo había enfocado por ahí y la verdad es que es una hipótesis muy interesante. Yo sí que creo que al final el racismo es un odio redirigido. Yo sí que creo que es un hombre infeliz, lo que dice, es un hombre que no lo acepta la sociedad, pero él tampoco desea estar en esta sociedad. Se convierte en uno de esos personajes que son necesarios, ¿no? Pero que no gustan a nadie, pero que son necesarios para que la sociedad prospere. Y al final yo creo que es ese amor no correspondido, ¿no? Esa tristeza que lleva dentro, esa falta de felicidad, que es lo que reconvierte él en ese odio y lo proyecta, en este caso, hacia todo lo que tiene a su alrededor, que no es nada más que su propia familia, ¿no? La gente que tiene cerca, porque creo que representan todo aquello que él no puede tener. Yo lo miraba más por el lado más emocional, pero quizás sí que tenga una base más física, ¿no? Más carnal, al final. Como usted apuntaba, señor Ben. Pues, yo en este sentido, a ver, más allá de la motivación, que yo creo que aquí John Ford abre muchas puertas y todas son válidas, pero no te acaba de definir ninguna. Pero está muy bien medido ahí. Todo esto que se intuye, pero no se acaba de saber. Y sí, evidentemente es un tipo muy racista. También muy en cierto sentido, como podríamos decir narcisista, no es la palabra, ¿no? Porque es una máscara para ocultar toda la rabia, ¿no? Y la frustración que tiene por las razones que sea, ¿no? Porque él es un tipo que siempre tiene razón. Nunca da por buenas las propuestas de los demás. Y te anticipa que te vas a equivocar, siempre. O sea, además, sí, te lo deja claro al principio con la primera escena con el caballo, ¿no? Con los caballos cuando tienen que regresar corriendo porque se dan cuenta que es una trampa, ¿no? Ahí ya te lo demuestra. Sí. Exacto. Y él siempre... su actitud es de tengo muchos tiros pegados. En este caso literalmente. Y sí, es así. Y nunca muestra una debilidad, ¿no? Y esto con su compañero de viaje, ¿no? Con Marty se llama, creo. Que bueno, que también le desprecia por tener una parte de sangre india. Que luego parece que va dejando paso a una mayor tolerancia, que bueno, que piensa uno que remedio, ¿no? Si es tu única compañía durante no sé cuántos están por ahí, 5 años, pues, normal, ¿no? Pero jamás, aunque lo vaya tolerando, que sea su única compañía, jamás lo llega a tratar como un igual. Y por ejemplo, la escena en la cantina mexicana, que es también un poco tono de comedia, pero es muy clarificadora sobre eso, porque ahí vamos otra vez al lenguaje no verbal, porque él está hablando con el tipo mexicano que le iba a llevar con el indio, pero sin embargo, al mismo tiempo, la recuerdan ustedes, ¿no? Que le va quitando el vaso de tequila cada vez que el tipo del bar le quiere servir. Y realmente lo está despreciando, es el muchacho simplemente, ¿no? Aunque haya, evidentemente, con todos los años que ha estado a su lado, con todo lo que han pasado, con los años que ha crecido, sigue siendo el muchacho para él, ¿no? Y esa superioridad sobre los demás es algo que durante toda la película, y yo creo que bebe de la frustración, porque al final
es una de las cosas que le hace ser un outsider, ¿no? Y un solitario. Sí, quizá aquí la diferencia notable en ese viaje que vemos del héroe, en este caso, es comparada, si la comparamos con Noticias del Gran Mundo, el principio es un viaje de salvación, ¿no? En Noticias del Gran Mundo es intentar devolver, hay una finalidad de devolver esta niña a su familia. Otra en cosa. realidad es la búsqueda de un hogar por parte de todo el mundo, más que de la salvación, tanto en una película como en la otra, yo creo. Sí, es interesante esto, sí que es cierto. Me refería a la premisa, ¿no? de que te plantea el inicio, el desencadenante de la historia. Simplemente el devolver, hay una intención buena. En este caso es todo lo contrario, ¿no? Porque a mí la duda que me queda, y eso sí que me voy a ese terreno, al del hogar, al encuentro del hogar, es que en la primera sí que lo encuentran, ambos, pero en esta segunda, al final encuentran ese hogar o se dan cuenta sobre todo el personaje de John Wayne. Claro, es que aquí en la segunda el que importa es John Wayne, es decir, el resto encontrarán su pareja, encontrarán su hogar, ya lo tienen. En este sentido, creo que el personaje de John Wayne, Ethan, se apoya o es paralelo al de Amos, al del viejo, que en realidad, ¿qué es lo que quiere? Porque era una mecedora y un techo, y después de todo lo vivido, ¿no? Se vive mucho, pero al final quieres estar tranquilo. Yo creo que es esto, por esto, pese a toda esa búsqueda de Ethan, es al ver, hay amor, hubo pasión y tal, pero Martha se quedó con su hermano, ellos tienen un hogar. ¿Por qué? Porque Ethan no es capaz, por lo que sea, no lo sabemos, pero no es capaz de construir o de compartir un hogar. Y en realidad es lo que desea, está claro, está clarísimo. La última escena tan celebrada y tan discutida y tan hablada y tan analizada y que nunca se sabrá, yo creo que es esto lo que él dice, ¿no? Al final estás fuera porque todo el mundo con esa cámara casi subjetiva, todos quedan dentro, incluido el espectador, pero él queda fuera. Recuerdan, ¿verdad? El plano, tan repetido además. A mí me lleva esto, a pensar esto, que sí, es muy heroico además con el Ride Away, final y tal, pero él queda excluido, pese a todo, no tendrá ese hogar. Y es trágico este final, ¿no? Pero es esto, yo creo que es esto simplemente, como este hombre no tiene una familia, no tiene un hogar, y esto es una tragedia a pesar de todo. Pues al que nosotros no queremos dejar fuera es al coronel, es simplemente que... No, yo estoy muy a gusto fuera, escuchándoles a ustedes. Nada, está aquí con nosotros el coronel, que no quería que pensara la audiencia que lo estamos tratando como John Wayne. Quédate fuera, que estamos aquí nosotros muy en familia. Al contrario. No sé si quieren apuntar alguna cosita más de Centauros o de noticias del Gran Mundo que haya quedado por ahí, alguna cosa que quieran asociar o simplemente comentar de alguna de las dos películas, señor Dalton. Bueno, no, simplemente decir que hay una, aparte de todas estas conexiones, hay una de la que ya se ha hablado, ¿no? De que es bueno, supongo que todos los países tienen sus demonios, ¿no? Particulares. Y vaya, en la formación de los Estados Unidos, tal como los conocemos, pues hay unos cuantos, que algunos aún se arrastran. Y bueno, por suerte, en otros países menos conocidos, pues no podemos saber o es más difícil llegar, ¿no? En los Estados Unidos, pues cuya historia es bastante conocida. Bueno, bastante conocida. Hay todavía muchas zonas oscuras, ¿no? Por ahí. Pero bueno, me parece que también las dos películas van un poquito de eso, ¿no? De los fantasmas y los demonios que siguen arrastrando después de tanto tiempo y las heridas abiertas. Pues sí, una interesante reflexión, que es verdad que no tienen a priori problemas en exponerlas, esas heridas, y hacer cine de ellas. Señor Ben, ¿alguna cosa que quiera usted
añadir, aportar a modo de cierre del programa de hoy? Pues no, pues simplemente lo de siempre. Son 2 películas que creo que merece volver a ver dentro de un tiempo de nuevo y descubrir nuevas facetas en cualquiera de las 2. Muy bien, pues Coronel, entendemos que usted es más de Wayne que de Hans, ¿no? En este caso. Pero aparte de eso, ¿quiere añadir alguna cosita más también a modo de despedida del programa de hoy? ¿No? Coronel, sigue ahí. Perdone, estaba hablando solo y no me había dado cuenta que tenía cerrado el micro. No le estábamos troleando, ¿eh? No, ya me he dado cuenta. No, simplemente que es muy interesante esa última reflexión final, el tema de que, bueno, que al final las sociedades somos sobre todo formadas a través de nuestros traumas, ¿no? Y que el gran trauma de Estados Unidos tiene su reflejo en la sociedad moderna, pues su guerra de secesión, mal llamada aquí guerra civil. Al final, bueno, si nos paramos a mirar, y lo digo casi como anécdota, si nos paramos a mirar las líneas políticas de los votantes, por ejemplo, ahora que han salido las últimas elecciones, pues con muy poquita variación, aunque hay excepciones, pero con muy poquita variación se sigue viendo que hay una gran diferencia entre el norte y el sur, ¿no? Entre los países de la Unión y los países confederados, los estados, perdonen. Entonces, bueno, estas películas que hunden sus raíces en esa época que, bueno, obviamente ya no queda nadie vivo, pronto nadie va a quedar vivo de aquellos que estuvieron en nuestra guerra civil, pero las consecuencias siguen ahí y marcan los destinos de una nación. Y bueno, y eso es el western al final, un poco el reflejo de es todo western, lo que marcan un poco es ese reflejo. Y entonces, bueno, pues yo todo este rollo para decir que si tienen la oportunidad de ver las películas, intenten verlas con esa perspectiva. Perfecto, pues es una muy buena recomendación, Coronel. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Ahora a partir de aquí es vuestro trabajo el visionarlas o revisionarlas si os apetece. Esperamos que hayamos aportado algún destello interesante a vuestra visión que ya tuvierais de ambas películas. Volveremos la semana que viene. Vamos a dejar el western aparcado durante un tiempo. Se ha dado así, no era algo que estuviera buscado. Pero vamos a navegar también en la historia, la nuestra. Quizá no nos remontemos tan atrás en la guerra civil, pero bueno, también la cosa va de pasados oscuros o de cosas y de alemanes y de alemanas. Bueno, ahí lo dejo, no voy a dar más pistas. Señor Dalton, un placer, como siempre, contar con usted. Igualmente un placer. Señor Ben, gracias por ampliarnos mucho más esa visión de John Ford y sobre todo pues exponenciar las ganas de seguir disfrutando de sus películas. Pues gracias a ustedes. Y señor Dalton, muchas gracias por haberle sacado así a traición Coronel, de haberle sacado así a traición de su guerra de hoy, de sacarle de un tirón y meterle aquí a traición en el programa. No se preocupe, hoy tengo operaciones nocturnas. Perfecto. Pues nada, dentro de una semana nos volvemos a encontrar para una nueva doble sesión. Hasta entonces nos podéis encontrar en los canales habituales, como siempre en iVoox, ahora también en YouTube, para aquellos que prefieren escucharlo todo por YouTube. Volvemos a Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcast. Es que ahora estamos en todos lados, ahora no hay excusa para no escuchar Ben and Deans. Como siempre, por favor, si os interesa y queréis que sigamos haciendo programas como el de hoy, o incluso que hagamos algún día un buen programa, pues darle like al mismo, porque eso nos ayudará a tener una repercusión mayor, y eso, pues mira, el ego te lo llena, y el ego lo que hace es que tengas ganas de hacer más cosas para seguir alimentando tu propio ego. Nada, muchas gracias a todos, ved mucho cine de la manera que podáis y nos reencontramos en Ben and Deans.
like a man, cause you're right.